En estos días grabé un programa que ha causado mucho interés, en el que hago comentarios a una desafortunada entrevista que tuvo lugar en la Radio de México hace unos días. Una entrevista en la que en el programa de radio de mayor audiencia en México, con cobertura nacional, además de cobertura por internet, se invitó a representantes de tres religiones diferentes. Se invitó a un imán musulmán, a un rabino judío, a un pastor de alguna iglesia evangélica y también a un sacerdote católico, para que cada quien, desde la perspectiva de su propia fe, comentara sobre diferentes temas. No era un debate, era más bien un diálogo interreligioso, y en tanto que los ministros de culto que representaban a los judíos y a los musulmanes y a esta iglesia evangélica o protestante, representaron su fe de una manera bastante digna. Trágicamente, el sacerdote que representó a la iglesia católica dejó mucho que desear, dando explicaciones un poco más mundanas que apegadas al Evangelio, cuestionando la veracidad del Evangelio mismo, casi expresando su deseo de que la Iglesia reconsiderara el celibato sacerdotal y cometiendo errores realmente garrafales y diciendo cosas que no son ciertas al respecto de los decretos de nulidad matrimonial. En respuesta a ese programa, hice un video de reacción en el que a cada una de las preguntas y a las respuestas que ofreció el sacerdote, pues explicó lo que realmente la iglesia enseña y piensa acerca de cada uno de esos temas: las relaciones sexuales prematrimoniales, el celibato sacerdotal, el divorcio y los decretos de nulidad. Es un programa que ha causado mucho interés, te invito a que lo veas. Está disponible en nuestro canal en YouTube, Mauricio Pérez, youtuber católico, y también en nuestra página en Facebook, Mauricio Pérez, comunicador católico. De aquí me he quedado pensando mucho en la gran responsabilidad que tiene cualquiera que se pare ante una cámara, ante un micrófono, detrás de un teclado, para representar a la Iglesia Católica en el estado que le corresponda. Lo mismo un sacerdote que una religiosa, que un hermano, que un diácono, que un obispo, no se diga un obispo, y también que un laico. Cualquiera que se para detrás de una cámara, que toma un micrófono, que se sienta detrás de un teclado, asume una responsabilidad tremenda, y más en nuestros tiempos, porque con el alcance de la internet, lo que alguien diga puede llegar realmente a rincones que uno ni siquiera se imagina, y si no se expone la fe con claridad, si no se expone con precisión, si no se expone con veracidad, si no se expone de una forma respetuosa y si no se expone de una forma caritativa, se puede hacer muchísimo daño, porque se puede confundir a las personas, se las puede conducir a que cometan un error, si no es que incluso que cometan un pecado en determinado momento. Se puede también provocar que alguien tenga una idea equivocada de lo que es la Iglesia Católica y que en consecuencia la rechace porque no le parece coherente el mensaje que se está presentando cuando se está presentando mal. Pero también puede ser que esto provoque desilusión acerca de lo que la iglesia supuestamente enseña cuando no se explica con corrección lo que la iglesia realmente enseña. Pudiera haber quien dijera, bueno, es que la iglesia realmente no es consistente con el mensaje de Jesús en el Evangelio cuando no se expone bien o cuando se pone en duda lo que Jesús mismo dice, como sucedió en esta entrevista. Y se puede hacer últimamente que alguien, en vez de acercarse a conocer más la Iglesia Católica y a llegar a formar parte de ella, mejor se haga a un lado. Realmente la responsabilidad es muy fuerte. No se diga cuando se es invitado a un programa de televisión o a un programa de radio, y más cuando estos son los programas más vistos o los programas más escuchados a nivel nacional en el país que sea. Realmente es una responsabilidad muy fuerte. Y ciertamente que aunque cualquiera que lo haga tiene la responsabilidad grave de hacerlo, y mira, te lo digo yo como laico, que he sido invitado a televisión, que he sido invitado a radio, que he sido invitado a la prensa escrita, que he sido invitado a entrevistas por internet y a entrevistas realizadas por fuentes informativas católicas, eh, pues bien establecidas, ¿verdad? Vamos, entiendo la gran responsabilidad que implica aparecer en el medio que sea para presentar nuestra fe. Pero la realidad es que la expectativa de toda la gente es que
un sacerdote, aunque es obligación de todos los bautizados. Pero la expectativa de la gente usualmente es que cuando es un sacerdote el que representa la fe, la va a representar como el que más. Y nadie se esperaría que un sacerdote no conozca lo que la iglesia enseña, comete errores, diga cosas que no, y que hasta cuestione lo que es la tradición de la iglesia, la veracidad del evangelio, etcétera. Imagínate el daño que se puede provocar, el daño que se ha haber causado con esta entrevista. Por eso hice ese video reacción. Ya sé que no voy a tener el alcance de un programa de tanta difusión, pero bueno, con que lo escuchen algunos miles de personas que hayan escuchado ese otro programa y que con eso salgan del error o con eso reafirmen su fe entendiendo que realmente lo que ellos sabían de la fe sí es lo que ellos sabían, porque hay quienes me escribieron con preocupación porque escucharon el programa en radio y decían, oye, es que yo sabía que era esto, pero un padre salió en la radio y explicó esto otro que es diferente, entonces estaba yo mal porque eso me enseñaron y el padre dijo algo contrario. No, estabas tú bien, estabas tú bien. Entonces, imagínate todo lo que se puede provocar. Bueno, estuve reflexionando sobre eso, sobre la gran responsabilidad que tiene cualquiera que haga eso. Y si a ti en determinado momento te hacen una invitación, por favor, si no eres experto en el tema, no te vayas con la tentación de querer salir a cuadro o de querer que te pongan un micrófono en la boca, porque a veces para muchos eso es una gran seducción. Es la verdad. Para muchas personas resulta seductora la oportunidad de salir en una entrevista, o a lo mejor andas de peregrinación en la Basílica de Guadalupe y está ahí el noticiario que están cubriendo lo que tú quieras y hay un reportero de la televisión y se te acerca para preguntarte, si en realidad no sabes, mejor hazte a un lado porque no sabes y vas a hacer más daño y no se trata de que tú luzcas. Cuando hablamos acerca de nuestra fe, que Cristo crezca y yo desaparezca. Ese es realmente el propósito. No lucir nosotros, sino darle su lugar a Cristo. Darle su lugar a Cristo. Imagínate en una entrevista donde alguien pone en duda si lo que dijo Jesús está bien o no, ¿no? Porque el sacerdote decía cosas, bueno, ve el programa ahí verás, ¿no? Pero sí decía cosas como, bueno, es que los evangelios se escribieron 60 o 70 años después de Jesús, entonces pues hay que hacer una interpretación acorde a los tiempos y hay que actualizar su sentido. Y todo esto manifestándose en desacuerdo con el pastor evangélico que defendía que el matrimonio es para siempre, cosa que el sacerdote ponía en duda. El pastor lo defendía con las palabras de Jesús en el evangelio y el sacerdote las ponía en duda, imagínate. Imagínate. Bueno, también he pensado que la forma de exponer nuestra fe cuenta mucho. Y hay quien tiene la impresión, y como que era también la impresión que tenían las conductoras de este programa, que es la impresión que tienen muchos, que la fe católica es una fe de prohibiciones, es una fe que está en contra de todo, ¿verdad? Y claro, estamos en contra de todos los antivalores, pero la realidad es que presentar la fe, presentar los valores de una forma negativa, eso repele más que atraer. ¿A qué me refiero? Podemos nosotros decir que estamos en contra del aborto. Por supuesto que estamos en contra del aborto. Podemos decir que estamos en contra del adulterio. Por supuesto que estamos en contra de eso también. Y es la verdad. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la vida es sagrada, porque Jesús dijo, lo que Dios ha unido, el hombre no puede separarlo. Si un hombre se divorcia de su mujer y se va con otra mujer, comete adulterio. Si una mujer se divorcia de su marido y se va con otro, comete adulterio. Jesús lo dijo. Es la voluntad de Dios y la vida es creación de Dios, entonces es sagrada, ¿verdad? Entonces podemos manifestarnos en contra del aborto, podemos manifestarnos en contra de lo que tú quieras que esté mal, pero también podemos dar el mismo mensaje expresándonos a favor de lo que realmente estamos. Porque la razón de estar en contra del aborto es porque promovemos la vida en toda su extensión por el hecho de que es sagrada, porque es creación de Dios. Entonces la iglesia, más que ser la iglesia que está en contra del aborto, es la iglesia que está a favor de la vida, que promueve la vida y que por eso la defiende. Es lo mismo, pero se antoja más una iglesia propositiva, que promueve, que una iglesia que condena, que rechaza. Porque antes que condenar o rechazar, realmente lo que hacemos es promover. En el caso, por ejemplo, de las relaciones sexuales prematrimoniales, pasa igual. Podríamos decir que estamos en contra de ellas porque no corresponde a nuestra moral, o podríamos más bien decir lo que es también la verdad, que lo que pasa es que nosotros promovemos la fidelidad y la donación total en el matrimonio, porque el matrimonio es una alianza sagrada
que es un sacramento, que es un signo del amor de Dios a su pueblo, del amor de Cristo a su iglesia, y que ese amor se hace vida también en la vida de una pareja que se dona de manera total hasta el momento del matrimonio, y porque del encuentro conyugal sale la vida, y porque del encuentro conyugal se expresa el amor en plenitud entre una pareja, y porque del encuentro conyugal sale la nueva vida, colaborando la pareja con el don creador de Dios. Entonces, el acto conyugal es algo sagrado, y por ser sagrado es que está reservado al sacramento del matrimonio, y por eso es que promovemos la castidad antes del matrimonio, para que solo dentro de la pareja se tenga este encuentro conyugal que es sagrado, por todo lo que acabo de explicar. Eso es muy diferente, estamos en contra de esto, y es, en esencia es lo mismo, pero no, porque una cosa es prohibir, otra cosa es promover. Y siempre promover va a resultar un mensaje muchísimo más atractivo. Y no estamos ni mintiendo ni matizando. Si alguien nos habla de aborto, diremos no al aborto. Pero la razón es realmente eso, que promovemos la vida. La eutanasia igual. Estamos en contra de la eutanasia, claro. Pero es que más bien estamos promoviendo la vida hasta el final, con todo lo que implica. Y promovemos incluso la donación personal de uno en sacrificio a Dios hasta el final, con todo lo que esto implique al final de la vida, sus achaques, sus dolencias, sus enfermedades, sea lo que fuera, porque así nos enseñó a Cristo Jesús, a entregar la vida hasta el final. De manera que presentarnos ante los medios de comunicación con una actitud propositiva, más que con una actitud de rechazo, es evangélicamente, apostólicamente, algo muchísimo más atractivo que ir por ahí condenando. No fue lo que hizo este sacerdote, el tema fue diferente, lo reflexiono como una reflexión ya posterior a haber hecho este programa, que me quedé pensando en eso. Si esta entrevista fue un verdadero fracaso, porque hay que decir lo que es, fue un verdadero fracaso, por todo esto, por no presentar la fe como se debe, y peor cuando los otros representantes de sus diferentes fes lo hicieron con dignidad, y cada quien sin ambajes y sin titubeos y sin cantinfleos, cada quien, no, pues por esto. ¿Y por qué? Pues porque así lo dice el Corán, porque así lo dice Alá. Bueno, es la fe que promueve el musulmán. No era un debate, era un encuentro religioso en el que cada quien dijera, bueno, ¿y por qué así? Ah, pues porque así dice la Torá, porque así es la voluntad de Dios, porque así lo dijo Jesús, decía el pastor, punto. Entonces, si hubiera esperado que un sacerdote hubiera llegado con una actitud igual, de tener bien puesta la cruz del Evangelio y salir a representar la fe católica, la Iglesia católica, el Evangelio mismo, con la dignidad que amerita. Pero bueno, materia de reflexión, y también creo que esto debe ser por fuerza una llamada de atención a las congregaciones religiosas, incluso a las diócesis. Los superiores deben tener cuidado de que cuando alguien sea invitado a participar en un programa de radio, de televisión, de internet, a una entrevista para la prensa escrita, realmente no deberían permitir que participe cualquiera. Necesitan que vaya alguien que sabe realmente de lo que habla, y necesitan también que vaya alguien, sobre todo, que vaya alguien que tenga experiencia y que tenga la preparación para enfrentar a los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación seculares, porque lo cierto es que los medios de comunicación seculares pueden ser muy traidores y en determinado momento meter un pie en una entrevista y después írsele a la yugular a los sacerdotes o a las religiosas. Eso lo hemos visto infinidad de veces, infinidad de veces. Entonces se necesita también la experiencia de enfrentar los medios de comunicación para que si la entrevista comienza a tornarse áspera en determinado momento o algo así, bueno, se sepa cómo capotear las cosas y cómo dar respuestas contundentes, respetuosas, pero firmes y sin titubeos y sin miedos y sin amedrentamientos y sin nada, porque pues a veces los reporteros de los medios seculares son muy hábiles para saber dónde morder y entonces poner nerviosa a la persona que está entrevistada, y a partir de ahí hacer ellos mismos que las respuestas que les da la persona que estén entrevistando suenen a lo que ellos quieren que suenen y no a la verdad. Y hay gente que sale en televisión que son hábiles para entrevistar al que quieran, sea religioso, sea político, sea artista, sea el que sea, y manipular sus respuestas durante la entrevista para después que suene lo que ellos están contestando como lo que ellos quieren que digan, para ya después de ahí fustigarlos más, criticarlos más, o en fin.
¿no? Entonces, se necesita eso, y sí, tanto obispos que están a cargo de sacerdotes diocesanos como superiores de congregaciones que están a cargo de provincias o que están a cargo de comunidades, pues tengan cuidado. Y la verdad es que otra vez, no porque a mí me inviten sacerdote y es mi oportunidad de salir en los medios, si en realidad no soy experto, mejor hablo con mi superior y que manden a alguien que sea capaz, que tenga las tablas, que no se ponga nervioso, porque otra vez de lo que se trata es de que luzca Jesús, su evangelio, su iglesia, su fe, y no ir yo a decir lo que yo creo y a desprestigiar a la iglesia y a desprestigiar el evangelio por andar diciendo cosas equivocadas, cosas imprecisas y cosas mentirosas además. Quería reflexionar aquí en Semillas para la Vida sobre todo esto porque sé que es un programa que es escuchado por muchos sacerdotes, sé que es escuchado por obispos, sé que es escuchado por superiores de órdenes religiosas y en verdad les hago a todos un llamado a que consideren esto y que eviten a toda costa que vuelva a suceder una cosa como estas, porque realmente, digo, o sea, no encuentro el calificativo que sea más enérgico a la misma vez que respetuoso, ¿verdad? Es reprobable, deplorable, frustrante, decepcionante, por decirlo menos, y no podemos caer en eso, claro. Acabó por ser confuso y escandaloso. ¿Por qué escandaloso? Pues porque conduce al error. Y en determinado momento alguna de las sugerencias o de los comentarios que se hicieron pueden conducir a alguien incluso al pecado. Si quieres saber por qué, pues ve el programa que hice, así se llama Video Reacción a entrevista de Marta de Baile, sacerdote católico. Y ahí te darás cuenta de todo lo que te estoy diciendo. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.